Atrás de toda obra maestra hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres, incluso sufrimiento. Y eso no es hablar de masoquismo, es hablar de arte. Las señoritas de Avignon, de Picasso, es considerada la gran obra que detonó el movimiento cubista y que definitivamente creó más allá de una corriente, creó de verdad una nueva forma de pensar y vivir la experiencia artística. ¿Qué es lo que hay atrás de esta obra? Vamos a ver el proceso. Cuando Picasso pintó esta obra en 1907, Picasso era muy joven, tenía muy poco tiempo de haber llegado a París, vivía en una residencia de muchos departamentos y cuartos y demás en París que se llamaba el Bateau Laborde, donde vivían muchos artistas, entre ellos el escritor Apollinaire, entre ellos el pintor Braque, el poeta Jacob, todos reunidos. Había un gran movimiento intelectual en ese lugar y ahí Picasso vivía y tenía su estudio. En ese momento en la vida de Picasso, él estaba, como todos los artistas, tenían una gran preocupación de aportar y de hacer de verdad algo diferente. Pero vamos a ver qué consiste eso diferente y que fuera más allá de lo que ya estaba aceptado, porque esto es ya post-impresionista. O sea, ya el impresionismo estaba, digamos, ya había terminado su también doloroso proceso, ya estaba posicionado en el público, posicionado en el mercado. Este es el postimpresionismo, el paso al modernismo. En ese trance estaba Picasso cuando estaba en París. Hizo gran amistad con Matisse. Matisse es un artista que, digamos, un artista tardío. Matisse, a diferencia de Picasso, que Picasso fue un genio desde pequeño y que sus padres y sus maestros en la escuela se sorprendían de el talento que tenía para hacer retratos y para dibujar y crear incluso como pequeñas historias con sus dibujos. Matisse fue un artista tardío y fue un artista que de verdad padeció la creación de su propio lenguaje y la creación de su propia obra. O sea, tiene muchísimos ensayos sobre su propio trabajo, versiones distintas de sus obras, como este marinero que tiene, que lo pintó de una manera y luego lo pintó de una manera más naif. Investigaba en el arte naif, o sea, observaba los dibujos y las pinturas de sus hijos, trataba de imitar esa forma de hacer, observaba a los otros artistas, tenía clarísimo la guía de Cézanne. Hay una cosa que, por ejemplo, desdeñan muchos artistas actualmente, de observar a otros artistas. Ya lo vimos con Rubens, que era un gran observador de la obra de otros artistas y de la obra, del arte en general. Matisse pasaba lo mismo, o sea, Matisse era un gran observador y él observaba mucho a Cézanne y tenía una frase: si se parece a Cézanne, estoy en lo correcto. Entonces, y no porque estuviera copiándolo, sino porque estaba, digamos, entendiendo sus lecciones de composición, sus lecciones de forma, de color, para que como un tutorial, digamos, en el lenguaje actual, él poderlo llevar a su obra, a sus preocupaciones, a lo que quería él decir. Y Matisse trabajaba como muchos artistas en su entorno. O sea, lo que él tenía en esa relación muy cotidiana, muy inmediata. Pintó a su hija Marguerite en muchas ocasiones, le hizo esculturas. Marguerite vivía con él, trabajaba con él en su estudio. Fue una chica muy enfermiza, entonces no iba a la escuela y estaba con él en el estudio todo el tiempo. Y Matisse y Picasso tenían una relación amistosa. Picasso, pues, era más joven, admiraba mucho a Matisse, admiraba las decisiones que estaba tomando constantemente y cómo iba evolucionando en su obra. Y llegó un momento en que en Picasso empezó a ver esa, no sé, igual a ustedes les ha pasado, es esa relación que uno empieza a admirar tanto a una persona que empiezas a odiarla. Y empiezas a querer saber su secreto de cómo hace algo, o sea, cómo da esos pasos para darlos tú.
y hay esa mezcla de rivalidad, pero de profunda admiración. Entonces Picasso estaba haciendo su investigación y su trabajo paralelo también al de Matisse. Y a veces lo visitaba en el taller, se visitaban, coincidían mucho con un mecenas que tenían en común, que eran los Stein, Leo y Gertrude Stein, la escritora, norteamericanos que vinieron a París, tenían una gran colección, empezaron a hacer su colección de arte de vanguardias y compraban obra de Matisse, compraban obra de Picasso, compraban obra de Cézanne y empezaron a hacer una pequeña galería que pues ya con el tiempo imagínense lo que eso alcanza a valer. Y coincidían ahí, ellos hacían Suárez donde dialogaban. Picasso estaba aprendiendo a hablar francés y eso le costaba mucho trabajo también para explicar su obra y para hablar de ella. Entonces, en este proceso, Picasso empezó a tener muchísimas dudas y eran las dudas que compartía de alguna manera con Matisse. ¿Por qué? Porque los artistas no nada más estaban buscando cambiar. En ese momento, lo que los artistas estaban buscando era transformar el arte. Y eso, wow, es un riesgo enorme, transformar el arte. O sea, querían romper con el canon europeo, como ellos llamaban, de planos, de profundidad, de perspectivas. Querían transformar el arte y eso les estaba generando grandes dudas existenciales. O sea, de qué era su quehacer, porque Picasso pudo haber llevado una vida muy cómoda. Podía haber hecho retratos toda su vida, retratos así que la gente le iba a estar comprando indudablemente porque tenía mucho talento y lograba perfectamente el parecido. Su periodo azul tenía, o sea, mucha gente le compró cuadros de eso. Su periodo rosa, o sea, había estudiado mucho a los clásicos, o sea, tener capacidad para haber llevado, digamos, una obra muy del gusto comercial, muy del gusto de estar haciendo constantemente una producción que se hubiera estado vendiendo. Y bueno, estas alturas nos olvidaríamos de quién es Picasso, ¿no? Pero, o sea, cada quien tiene derecho a vivir como de la mejor manera posible. El asunto es que Picasso tenía esa preocupación que tenía Matisse y esa preocupación que tuvo en su momento Cézanne de transformar al arte, y era en lo que él estaba trabajando. Entonces, cuando Matisse iba para la casa de los Stein, pasó por una tienda de cosas de África, de distintos lugares, y encontró una escultura con una máscara, y entonces la llevó, estaba Picasso, y esto lo cuenta Gertrude Stein, y entonces se la mostró, y estaban ellos maravillados de las líneas simples, de las líneas casi geométricas, de cómo, muy importante, todo eso podía desembocar en un dramatismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos no estaban buscando transformar el arte por transformar, o sea, cambiar la forma por cambiar la forma. Estaban buscando dramatismo porque querían con esa transformación decir algo que fuera de verdad dramático. Por eso Picasso pudo después pintar el Guernica. O sea, o sea, ¿cómo hace el Guernica que es tan dramático si no hubiese tenido claro todo esto primero? Y fue lo que hizo, porque ahorita, ¿qué está sucediendo con el arte? Ahorita no están buscando, porque los artistas VIP transformar al arte, eso es mentira, o sea, y además no pasaron por las penurias que pasaron todos ellos, las penurias que pasó Matisse, las de Cézanne, las de Manet, o sea, no pasaron por eso, porque ahorita todo es muy fácil, todo está aceptado como arte, y no están buscando transformar, ellos están copiándose entre ellos, nada más. Entonces, si alguien hace una instalación ONGera sobre inmigrantes, el otro la hace sobre inmigrantes y el otro la hace sobre inmigrantes, y entonces vemos que todo se parece en la Bienal de Venecia y todo el mundo tiene su mismo rollo ONGero atrás y demás, o sea, se están copiando nada más entre ellos. Nosotros tenemos un caso ominoso, que es Gabriel Orozco, que copia descaradamente a Martin Creed, a todos esos artistas, y bueno, lo tropicaliza y hace su disque obra. Todo es así, todo es copia de otros artistas. Ellos no estaban buscando eso, ellos estaban buscando transformar y tener de verdad cada uno un lenguaje que los distinguiera completamente
entre ellos. Y eso les está generando de verdad una lucha interna muy fuerte. Entonces, cuando Picasso ve esta escultura, la discute con Matisse y tiene presente Cézanne y tiene presente la obra de Matisse y tal, se lanza con toda la información que tenía y la información que tenía sobre los clásicos y tal, a pintar las señoritas de Avignon. Entonces, este cuadro lo pinta inspirado en la novela de Apollinaire, de Guillaume Apollinaire, que era su vecino, eran muy buenos amigos, y que le dio el manuscrito, Los 11.000 falos. Entonces le dio el manuscrito, eso marcó muchísimo a Picasso y dijo, ¿cómo puedo yo pintar algo que tenga esta fuerza? Algo que implique esto. Y entonces hizo Las señoritas de Avignon. Avignon es una calle donde hay prostitutas y quiso hacer esto, o sea, llevar una gran sensualidad, pero más allá que sensualidad, que fuera muy choqueante, como es el libro de Apollinaire, como es todo Apollinaire, su poesía lo es así, con esa carga erótica. Entonces pinta esto con la influencia de Ingres en la posición de los desnudos, con la influencia de Cézanne en los bañistas, que eso lo nota de inmediato Matisse, porque Matisse también se influenció en los bañistas de Cézanne, y crea esta obra, y además con esas formas simples de la escultura africana. ¿Cuál ha sido la reacción? Todo el mundo le dijo que la obra era fatal. Todo el mundo dijo que Picasso, incluso sus amigos en donde vivía, dijeron que Picasso estaba volviéndose loco, que ese cuadro era completamente fallido, que era fatal. O sea, fue una cosa increíble. No hubo una sola persona que le dijera en su momento a Picasso que esa pieza tenía una virtud. Lo destrozaron. O sea, lo más que hacían así sus amigos, porque lo veían, entonces entró Picasso en tal depresión, entró en tal desesperación de que decía, es que esto es lo que quiero decir, y entonces todo el mundo me está diciendo que está mal, que entró en una depresión enorme. Sus amigos, para que no fuera a cometer una locura, nada más medio asentaban, decían, bueno, pues ahora sí que, pues ahí lo veo, pues interesante, ¿cómo te diré? O sea, nadie le pudo decir plenamente, incluso Matisse, nadie le pudo decir, esta obra es magnífica, esto es un acierto, este es un buen camino para tu trabajo. Nadie se lo pudo decir. Picasso tardó 9 meses en pintar Las señoritas de Avignon, 9 meses. O sea, no fue una obra instantánea. O sea, nosotros tenemos la idea de que los genios hacen las obras así en un momento. No, le tomó 9 meses de bocetos, de pintar, de repintar, de acomodar, de reacomodar. Y cuando después de todo este enorme trabajo la muestra, todo el mundo le dice que es fatal, todo el mundo le dice que se equivocó. Entonces Picasso cayó en una especie de marasmo y de decepción, de que dijo, ¿qué está pasando? Era a donde él lo quería. O sea, por eso tardó 10 años en exponerla, 10 años. Tuvo la obra recargada, cubierta con una manta, años en su taller, siguió haciendo naturalezas muertas, siguió haciendo otro tipo de cosas, siguió evolucionando sobre ese camino, obviamente, que lo llevó a eso, pero no mostraba ya Las señoritas de Avignon, estaban ahí recargadas, hasta que ya por fin empieza, digamos, a moverse y empiezan los galeristas a llevar la obra de Picasso a la venta, a exposiciones, a que se empiece a conocer, y entonces empiezan los coleccionistas a adquirir la obra de Picasso, y entonces es cuando Braque dice, este es el camino, y empieza Braque a pintar, a tratar de pintar a su propia versión de ese cubismo, y la obra ya es aceptada. Pero aquí lo trascendental, digamos, es que Picasso tuvo que pasar por ese proceso tan doloroso para asentar su propio estilo, y la resolución de Picasso, a pesar de que todo el mundo le dijo que la obra era fatal, a pesar de que todo el mundo rechazó esa obra, a pesar de que
Mismo Matisse después pintó obras con influencia de las señoritas de Aviñón. A pesar de todo eso, que siguió adelante y que no hay un trabajo instantáneo, no hay procesos instantáneos. Hay procesos en el arte que son muy largos, muy dolorosos. Y lo importante es tener la resolución de seguir adelante, tener la resolución de que ese camino hay que consolidarlo como él consolidó su obra y que eso es lo que va a llevar a la trascendencia. Y no estar pensando además en estar agradando a todo el mundo, porque ahorita es así como la hora de las complacencias. O sea, todo el mundo quiere quedar bien y todo el mundo quiere agradar y todo el mundo dice, bueno, la fórmula es esta, entonces yo me voy sobre lo seguro y sigo la fórmula. Por eso el arte VIP es un arte de fórmula. Y Picasso no lo quiso así. O sea, Picasso dijo, voy a romper la fórmula, o sea, quiero transformar el arte, quiero transformar mi propia obra, quiero transformar el concepto que hay del arte. Y fue lo que hizo y la obra que más se arriesgó para ese gran primer paso y que fue un paso muy doloroso fueron Las señoritas de Aviñón. Esa yo creo que es la trascendencia de esa obra, porque la vemos y sí la vemos como una gran obra, pero verla ahora sabiendo que detrás de esa obra había tanto dolor de Picasso que incluso sus amigos llegaron a decir, un día vamos a encontrar a Picasso colgado al lado de esa obra. Imagínense la pérdida si Picasso se ha suicidado. Estaba a punto de eso. Y entonces esa obra significa eso, significa la resolución de Picasso para seguir adelante. Y esa resolución, ese carácter, ese valor fue lo que lo convirtió en un genio. Los genios son resultado de la técnica, del trabajo y de un carácter que permite sostener la propia obra y sostener esa impronta, esa fuerza de querer ser artista. Eso es lo que hace a un genio. Eso fue lo que hizo a Picasso genial. Si este video te gustó, da un like. Aquí está la Ronis que se va a despedir. Da un like, suscríbete al canal, compártelo y nos vemos aquí con la Ronis y yo. Sigamos hablando de arte. Hasta pronto.